Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 584 de Política a la Mexicana, correspondiente al sábado 9 de marzo 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y pues en el Día Internacional de la Mujer le hicieron trizas al señor presidente Andrés Manuel López Obrador su plan emergente que anunció ayer con bombo y platillo ahí en el evento organizado en el patio central del Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, por supuesto, en honor, en homenaje y para recordar el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué se lo hicieron trizas? Pues fue en las redes sociales, donde no hay obstáculos y no tienen pelos en la lengua para decir todos y cada uno de los usuarios lo que piensan, aunque como es sabido a veces hay a quienes se les pasa la mano, pero en este caso fueron puntuales en señalar que como el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofrece a la mujer y a las niñas mexicanas que garantizarles el respeto, seguridad y garantía que no van a ser afectadas ni en sus vidas ni en sus bienes las mujeres y las niñas de México. Y por el otro le recuerdan que como apretó el presupuesto hasta el grado de cancelar las estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas en el hogar, para sus hijos que también quedan abandonados, muchas veces también agredidos. Y por otro lado también le recuerdan, por si se le había olvidado, a las miles de mujeres que echó a la calle con los recortes, con los ajustes que hizo en las dependencias federales en todo el país. Consecuencia, bueno, pues el señor presidente empieza a darse cuenta que las cosas no son como él cree que van a ser siempre, con esos aires de autoritarismo que tiene y que todo mundo debe decir que sí y aplaudirle. En este caso no sucedió lo que él quiere que suceda siempre, porque su voz es la voz de Dios, la voz del Dios Peje, por supuesto. Pero pues aquí tenemos que en el Día Internacional de la Mujer no le fue bien al señor presidente, aunque decíamos que pues la secretaria de Gobernación, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se integraron a una de las marchas, porque hubo muchas marchas. La más grande fue la de por la tarde, con 25,000 asistentes a esa extraordinaria marcha allá en la ciudad, una de tantas allá en la capital del país el día de ayer. Y pues se comenta mucho esta reacción de las mujeres, aunque nos faltaron, por supuesto, los que siempre, hombres, que me quisieron meter su cuchara ahí y decir que no tenían razón en lo que decían. Bueno, pues tiene que haber, siempre hay pretitos en el arroz, y el día de ayer no fue la excepción. Y por otro lado, allá en Salamanca, el líder guachicolero apodado El Marro, que según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presumía todavía ayer que ya lo tenían ubicado y que era cosa de tiempo para echarle el guante, pues, y a quien el presidente había dicho que delincuentes como él no los iban a atacar con la fuerza pública, sino que iban a taparle los caminos por donde actúan o delinquen. Y pues resultó que sí usaron la fuerza pública ante la reacción que tuvo El Marro y sus cómplices en los pobladores de Villagrán y de otros de allá del estado de Guanajuato, que bloquearon caminos estatales y federales, incluidas autopistas, tramos de autopistas, para evitar que los capturaran, incendiando vehículos incluso. Y bueno, pues hubo que aplicar la fuerza. Y anoche, ya la madrugada de hoy, El Marro les mandó otro mensaje al presidente de la República, al que recuerdan en una lona, en una manta colocada en un vehículo ahí afuera de las instalaciones de la refinería de Salamanca. Pues resultó, Antonio Amor, pues ingeniero Antonio Amor se llama esa refinería,
en honor a un gran ingeniero petrolero. Y pues recuerdan que una manta, una lona donde amenazaban de muerte al presidente Andrés López Obrador para que le bajara el volumen a su persecución a los delincuentes. Y pues hoy en la madrugada, noche de anoche y la madrugada de hoy, fue atacado un centro nocturno en Salamanca por gente encapuchada, armada, que pues lógicamente es la respuesta del Marro, y ejecutaron a 15 comensales y dejando otros 5 más en condiciones de heridos, lesionados graves. He ahí la respuesta del crimen organizado a la pasividad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, por cierto, la cuñada del Marro y el esposo de esta, un policía federal en activo, fueron liberados porque el juez de control al que se le consignó dijo que los cargos que les fincaban no eran de la dimensión como para llevarlos a proceso, y les concedió la libertad bajo fianza, pero están, es decir, van a seguir el juicio en libertad. Pero Salamanca sigue siendo, Guanajuato, el estado, una zona de guerra. Y miren ustedes lo que está pasando por esta cuestión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo Montaño, que desde la campaña, ya en los primeros días de gobierno, lo vimos presumir que las estrategias que traían los anteriores gobiernos habían sido equivocadas y que ahora sí. Ahorita tiene el pretexto que todavía no entra en marcha la Guardia Nacional, pero pues ya están aplicando los operativos con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal y con las corporaciones estatales o municipales de donde actúan. El Marro sigue retando al presidente de la República, al gobierno federal, y con esta ejecución de 15 personas anoche, esta madrugada en Salamanca, bueno, pues les manda un mensaje violento, violentísimo, donde les aclara que no se va a dar por vencido, aunque crean, como dijo Alfonso Durazo, que ya lo tienen copado, que ya casi está en sus manos, y resulta que sigue delinquiendo. ¿Y en qué forma? Atacando. No se cree que haya habido ahí una razón específica, sino simplemente avisarle al gobierno de López Obrador que no va a ser fácil que lo pongan tras las rejas. No va a ser fácil que lo capturen, y este es un reto que el gobierno de López Obrador debe asumir en toda su dimensión, para dejarse de sermones y creer que una gente violenta como el Marro va a ir a postrarse ante el señor presidente para escuchar que lo bendiga y le diga: vete, levántate y anda, que tú no tienes ningún delito que pagar. En fin, ahí se demuestra cómo hay políticas públicas que se equivocan porque creen los funcionarios, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que con el puro sermón va a pacificar y va a cambiar la mentalidad de quienes desgraciadamente están programados para delinquir a costa y por encima de todos, incluido el gobierno en sus 3 niveles. Y un respetuoso recuerdo, si me permiten, queremos enviar a la memoria de un gran periodista. Aquí en nuestra columna de mañana lo narramos y se los vamos a leer. Dice: recuerdo, un respetuoso recuerdo, sin a la memoria del maestro Froilán Flores Cancela, Freud, el filósofo del periodismo, como lo expresamos en la condolencia que horas después de su lamentable deceso el sábado pasado subimos a nuestra página www.cebejara.com, al tiempo que reconocemos la oportunidad que nos brindó
el maestro Freud de formar parte de la plantilla de reporteros y entrevistadores de su periódico Punto y Aparte, allá en la capital del estado, donde muchos quisieron estar y pocos tuvimos el honor de llegar. Ahí continué con mi largo proceso de aprendizaje iniciado con otros grandes guías en esta apasionante profesión y que aún prosigue. Y allá la hemeroteca de Punto y Aparte registra parte de nuestro historial de comunicadores, entre otros trabajos, la opinión, un reportaje que hicimos sobre la opinión del sabio pueblo cuando iba a empezarse a aplicar el impuesto al valor agregado, el IVA, y hicimos también 2 coberturas del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, con entrevistas, por ejemplo, a la gran cantante, intérprete Mercedes Sosa, canciones de protesta, Mercedes Sosa, a directores de orquestas sinfónicas o filarmónicas como Sergio Cárdenas, que dirigió a la Sinfónica de Berlín y a la Filarmónica de Berlín y a la Sinfónica de Guanajuato, y Luis Herrera de la Fuente, director por muchos tiempos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estas 2 últimas entrevistas a Sergio Cárdenas y a Luis Herrera de la Fuente se transformaron en polémica, generaron polémica por las críticas de Sergio Cárdenas a Luis Herrera de la Fuente, porque sujetaba, dijo Sergio Cárdenas, a la Orquesta Sinfónica de Jalapa de una gran calidad interpretativa al ámbito estatal y no la proyectaba a nivel nacional e internacional. Así fue. Y recuerdo a la memoria del querido, admirado maestro filósofo del periodismo, Froilán Flores Cancela Freud, que en paz descanse. Y el ejército zapatista de Liberación Nacional, de que comanda el subcomandante o subcomediante Marco, y ahora quiere que le digan el subcomandante o subcomediante Galeano, pues ya le sigue poniendo las peras a 4 al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo baña, incluso le falta el respeto con adjetivos como que está loco, que la mente no le da para más, que lo que dice y hace no es propio de una gente que está en sus cabales. Pero lo más trascendente que vemos en este pronunciamiento del subcomandante Marcos Galeano es que dice que el subproyecto del Tren Maya no va a pasar por los pueblos originales de la selva lacandona de Chiapas, que ellos se encargan de que no cruce por ahí, que es una locura. Y dice, y todavía el Tren Maya le puso el nombre de nuestros ancestros. Es una falta de respeto. Así está la postura radical del subcomediante o subcomandante Marcos Galeano ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus grandes proyectos, que es para detonar la industria turística, particularmente desde Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. ¿Cómo la ven? Bueno, pues Dios los hace y ellos se juntan, porque en el caso de su comediante lo sabemos cómo ha vivido a cuerpo de rey. Lo están financiando desde el movimiento, incluso la propia iglesia católica de Chiapas con el obispo Samuel García, y también hay algunas organizaciones no gubernamentales del extranjero, francesas entre estas, que se afirma
que lo apoyan económicamente y sigue viviendo en la selva chiapaneca, en los altos de Chiapas, a cuerpo de rey, y desde allá, bueno, haciendo pronunciamientos como este, y no hay duda que tiene el control de esa zona indigenista. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz del movimiento armado del 1 de enero de 1994, que estalló entonces, el gobierno federal volteó hacia allá y empezó a llevarles beneficios, carreteras, electrificaciones, servicios de agua potable, drenaje, en fin, muchos beneficios, y de ahí el compromiso de los indígenas con su protector, con su salvador, que también ese movimiento, el gobierno le tiró mucho dinero y se prestó para muchos actos de corrupción, como aquel se recuerda, donde estuvo Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, como comisionado nacional para ese movimiento. Pues movieron billetes igual que auxiliares que tuvo ahí, como Dante Delgado Ranauro, que se llevó, entre otros, a apoyarlo para el saqueo, a Porfirio Serrano Amador y a Po Ulibarri, que fue Po Ulibarri su secretario de Finanzas, y Porfirio Serrano Amador, el de Achotal, acá en el sur, en desarrollo social. Es decir, se prestó para todo, pero no obstante dejó beneficios. Muchos gobernadores, 2 o 3, cayeron, hubo interinatos, los mismos interinos cayeron por situaciones que desviaban recursos, lo que siempre han hecho los políticos. Cuando dicen a muchos que no me pongan, no me des esto o el otro, sino nada más ponme donde hay. Pero su comediante o su comandante Marcos Galeano le sigue poniendo las peras a 4 al presidente Andrés Manuel López Obrador con el proyecto del Tren Maya, y ante las agresivas expresiones de Marcos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: respeto su punto de vista, pero no voy a caer en provocaciones. A ver qué pasa. Y el presidente municipal, los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Víctor Manuel Carranza Rosado y Don Berrinche Nicolás Reyes Álvarez, ¿creen ustedes que son los clásicos pobres de espíritu? Fíjense que en la columna de mañana citamos precisamente una frase célebre que dice que en la frase de hoy dice: bienaventurados sean los pobres de espíritu. Y dice, primer versículo de las buenaventuranzas que promete el reino de los cielos, una cita bíblica: a los que, conscientes de su propia insuficiencia, lo esperan todo de Dios y no del mundo. Y aquí hacemos el siguiente comentario: válgase la comparación, pero así, y salvo la mejor opinión de ustedes, vemos a los alcaldes de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, Minatitlán, Nicolás Reyes, y hasta el gobernador Cuitláhuac García, que todo y sin excepción se lo dejan y apuestan al Dios peje, y no a su propio esfuerzo y al de los gobernados. El verdadero mundo que los rodea y que es al que le deben cumplir. Así de simple, así vemos esta frase bíblica: bienaventurados sean los pobres de espíritu. Y decíamos, a los mejor opinión, así ubicamos
a estos tres personajes de la política moderna de la Cuarta Transformación. ¿Y qué le ven, qué le temen? ¿Por qué esa insidiosa persecución contra la joven regidora novena del Ayuntamiento de Minatitlán, licenciada y lideresa estatal de la red de jóvenes del PRI, Damara Gómez Morales? ¿Por qué? Bueno, porque le están buscando los pies para que no llegue. Ella es una de las 16 aspirantes a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, y pues no quieren que avance, no quieren que llegue, simple y sencillamente, bueno, porque válgase la expresión, le ven patas para gallina, porque no puede uno explicarse en otra forma que siendo uno de los valores jóvenes del Partido Revolucionario Institucional, pues los dinosaurios como Carlos Brito Gómez, otro que va para allá, Héctor Yunelanda, pues quieren seguir llevando al PRI al matadero donde ya lo tienen, pero pues no dejan que nadie entre al rescate. Y ya les decíamos cómo Carlos Brito Gómez, se lo dijimos exactamente el jueves, ¿sí? El jueves, ¿por qué Carlos Brito Gómez se tomaba la autoridad de eso? Lo dijimos el miércoles 6. ¿Quién era Carlos Brito Gómez para calificar o descalificar y decir que entre los 16 prospectos a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, pues miraba 5 o 6 sobresalientes? Entre estos, al traidor Antonio Benítez Lucho, a la menos traidora y pésimamente recordada en Minatitlán, porque pues fraudes gigantescos como aquel del puente fantasma a Capoacán sobre el río Coatzacoalcos, y también a otros más, Adolfo Ramírez y otros 4 o 5 que mencionó Carlos Brito Gómez. ¿Y por qué un dinosaurio como él, que ya va de salida, por qué quiere seguir manipulando a un partido que por gente como él precisamente es que ese partido se derrumbó, se vino abajo, y hoy quieren insistir en aferrarse a ese poder de lo que queda de ese cascarón que ellos mismos provocaron que quedara del Partido Revolucionario Institucional? Bueno, pues la guerra sucia está declarada contra Damara Isabel Gómez Morales, regidora novena del Ayuntamiento de Minatitlán, abogada de profesión y lideresa de la red de jóvenes del Partido Revolucionario Institucional a nivel Veracruz. Y lo que viene indiscutiblemente que se torna interesante son los emisarios del pasado del PRI contra la nueva sangre priista que quiere precisamente trabajar como no trabajaron ellos nunca, porque siempre se adueñaron de todas las oportunidades que brindaba el Partido Revolucionario Institucional para hacer de las suyas, como está comprobado. No son gratuitos los señalamientos que está haciendo Andrés Manuel López Obrador contra esa mafia del poder, porque así fue, desgraciadamente. Gobernantes y líderes partidistas, diputados, senadores, alcaldes y todos los que lograron hueso a través del PRI fueron exactamente a lo mismo, honrosas excepciones, se las decíamos. La historia registra, por ejemplo, a un Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, a un Marco Antonio Muñoz Turbun, gobernador del estado, y así por el estilo a otros que fueron en realidad ejemplo de honestidad para, llegando al poder, servir y no servirse. Y ahora en el PRI se torna interesante porque no creemos que los jóvenes que están aspirando a la dirigencia estatal del PRI, como Damara Isabel Gómez Morales, puedan achicarse, puedan correr, porque se les lo espanta el loco
dinosaurico que quiere estorbarlos, quitarlos para seguir ellos reinando en qué, sobre las ruinas del PRI, y que solamente con los jóvenes podría resurgir de sus cenizas como el ave fénix. No hay duda. Un partido, efecto, producto, consecuencia de esa nociva por parásita partidocracia. La partidocracia que dueña, como lo vemos en este momento, que el presidente controla al legislativo, dueña del Congreso de la Unión, que ha votado, analizado y aprobado leyes a imagen y semejanza de sus mezquindades y no de los altos y sagrados intereses de México y de los mexicanos. El presente y el futuro, no solamente de la partidocracia, sino de México, de Veracruz y de la región sur, es de los jóvenes, y así tenemos que entenderlo para no sufrir desengaños y, como en Coatzacoalcos y Minatitlán, con esos presidentes municipales que hoy escucha usted decir a la gente que votó por ellos, volvieron a engañarnos, y ojalá los periodistas no tengan que decir exactamente lo mismo, porque esta elección de intermedia del 2021 será sin duda el último llamado, el último tren del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para poder levantarse de la lona donde lo dejó Andrés Manuel López Obrador y los priistas traidores y corruptos el pasado 1 de julio del 2018. Y pues ya está, decíamos, nuestra columna en cebejara.com, hablamos de lo que le pasó al presidente en el Día Internacional de la Mujer, hablamos de que Cuitláhuac García Jiménez, lo que les informamos ayer, va a rescatar las 80 y tantas hectáreas de la Reserva Territorial de Coatzacoalcos ubicadas al poniente, donde Fidel Herrera Beltrán se las donó, se las obsequió al suegro incómodo de Javier Duarte, Antonio Macías Yacegey, y que ahora dice Cuitláhuac que él las va a rescatar. Y recordamos como también dijo lo mismo Miguel Ángel Yunes Linares, y no quiso, no pudo, o no lo dejaron, pero no las rescató. Cosa rara, porque Yunes Linares tenía más carácter que Cuitláhuac, pero ni así pasó. Quizás negoció como negoció con otros saqueadores de Veracruz durante la docena trágica, y ahora veremos. Decíamos esto ayer, lo publicó Diario del Istmo a 8 columnas, una información del compañero reportero Gerardo Enríquez Aburto, pero tenemos, como dicen, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y ojalá en realidad Cuitláhuac rescate esos terrenos propiedad de Coatzacoalcos, y que por cuestiones de la corrupción y de la impunidad cambiaron de dueño de la noche a la mañana sin pagarle un solo centavo a Coatzacoalcos. Y pues hablamos de otros temas que les agradeceremos que compartirlos con nosotros, y por hoy, bueno, también queremos enviar una condolencia a los familiares de nuestro gran querido amigo, al que siempre recordamos con mucho respeto y gratitud, Pedro Antonio Rodríguez Díaz, abogado jurista, que fue titular del juzgado 14º de distrito de la Federación. Ese juzgado, el licenciado Pedro Antonio Rodríguez Díaz, un gran aficionado al fútbol y chiva de corazón, porque hasta el trabajo llegaba vistiendo su playera de las Chivas, por mexicanista, igual que yo soy chiva de corazón por ese aspecto, porque juegan con puros mexicanitos, no como el América. Y por cierto, como no saben cómo le fue al América, como en el caso, bueno, el América ya de plano, yo a mis amigos americanistas nada más paso y los veo, no los saludo, porque siempre no les gusta que les pregunte uno cómo anda el América cuando pierde. Pero cuando gana, cuidado, búsquele usted la vuelta también, porque se ponen insoportables. En fin, descanse en paz
nuestro querido y siempre bien recordado amigo Pedro Antonio Rodríguez Díaz, Chiva de corazón y un hombre que sembró aquí su sabiduría como jurista y dejó muchos amigos, un hombre muy noble, de gran corazón, que pues pasó a formar parte de los que Dios le dice: te necesito por acá, así es que ven conmigo, a su familia, a todos los amigos, un abrazo solidario por la muerte del jurista Pedro Antonio Rodríguez Díaz. Y pues creemos, el lunes es el recuento de los 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver qué pasa, pero ya están manejando la cosa mediática porque, por ejemplo, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ya subió a la televisión abierta y de paga un mensaje donde dice así, simple y sencillamente, que López Obrador es el mejor presidente de la República de las últimas décadas. ¿Ustedes qué opinan? 100 días. Por un lado dicen que no hay que, y es cierto, sería injusto calificar su actuación de 100 días, no, pero tampoco debe alcanzarles para que digan que ya es el mejor presidente de la República de las últimas décadas. ¿O ustedes qué opinan? Y pues creemos que por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 584 de Política a la Mexicana de este sábado 9 de marzo 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Nos vemos el próximo lunes 11. Recuerden que cumplimos 2 años de Política a la Mexicana con más de 2 millones de visitas. Gracias a ustedes. Pero si hay algo antes de aquí al lunes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.